nombre es Alejandro Frigerio, soy sociólogo y antropólogo, soy investigador del CONICET. Estoy acá en la Manzana de las Luces, en la sala de representantes. Esto es una clase pública, a mí me tocó la letra U y voy a hablar de Umbanda. Umbanda. Umbanda es una palabra que se escucha cada vez más, sobre todo en los medios de comunicación, generalmente con un tinte inquietante, estigmatizante, y la gente no tiene mucha idea, ¿no?, de a qué nos referimos cuando hablamos de Umbanda, salvo que de repente puede tener que ver con ofrendas dejadas en las plazas, con tambores. La Umbanda básicamente es una de las múltiples variantes de las religiones afroamericanas, ¿sí? O sea, es una de las varias religiones afroamericanas que hay en todo el continente americano. Las religiones afroamericanas se constituyen, digamos, a partir de la mezcla de 4 elementos. Uno son y es el principal probablemente en casi todas, son las creencias traídas por los distintos pueblos africanos esclavizados, ¿sí? Acá tenemos 2 grandes familias, tenemos los pueblos Yorubá y los Ewefón, que vienen de lo que hoy es Nigeria y Benín, y tenemos los pueblos Bantu, que vienen de lo que hoy es el centro de África, digamos, Congo, Angola, Zaire. Y a estas creencias traídas por los esclavizados se le mezclan, digamos, o se conjugan con el catolicismo, traído por los españoles y los portugueses, el espiritismo, que es una rama, una fuente muy importante, digamos, en la constitución de las religiones afroamericanas, el espiritismo desarrollado por Allan Kardec en Francia a fines del siglo XIX, y las creencias amerindias. Las creencias amerindias sería, digamos, el 4º elemento, dependiendo del lugar de América del que hablemos y de la variante de religión, puede ser más o menos importante, pero digamos las principales son las creencias de los africanos esclavizados, el catolicismo y el espiritismo. De acuerdo con cómo se integran, ¿no?, en diferente medida estos 4 elementos y cómo se articulan y las diferentes particularidades sociohistóricas de las diferentes regiones de América, vamos a tener distintas variantes de religión o de religiosidad afroamericana. Voy a nombrar algunas, las más importantes: la santería o la regla de Ocha en Cuba, el palo monte o palo mayombe también en Cuba, la primera con más influencia yorubá, la segunda, el palo monte, con más influencia bantú, el vodún de Haití, el vudú, que también tiene una mala fama por una cantidad de circunstancias sociohistóricas, el Xangó de Trinidad y Tobago, el culto a María Lionza en Venezuela y varias variantes en Brasil, ¿sí? Sin embargo, pese a que se originaron en estos lugares, ¿no?, estas religiones afroamericanas han migrado también, generalmente por movilidad de las poblaciones, por inmigraciones, pero también por flujos culturales hacia otros países. Entonces, por ejemplo, la santería y el palo monte cubanos ya se encuentran en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Argentina y también en varios países de Europa. El vodún haitiano está presente también en Estados Unidos, principalmente por la migración haitiana, y también en Santo Domingo. El Xangó de Trinidad se expandió a otras islas vecinas en el Caribe. El batuque y la umbanda de Brasil llegaron a Uruguay y Argentina y tienen una presencia importante en estos 2 países. Esta imagen que tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, estos son todos elementos de culto de las religiones afroamericanas. Estas son estatuas africanas, pero esta me parece particularmente interesante porque muestra esta migración y esta mezcla que se fue dando. Por ejemplo, esta es una imagen de Eshu, que es un orishá africano, está hecho un poco a la forma de las tallas yorubá, que serían estas son yorubá, pero esta fue hecha en México, ¿sí? Y la compré en un mercado mexicano. Entonces esto muestra cómo, y fue hecha probablemente por mexicanos, entonces esto muestra cómo las religiones llegan de África a América,
se desarrollan, por ejemplo, en el caso de la santería, se desarrolla en Cuba, pero después llega también a México y actualmente hoy uno va a las tiendas, digamos, donde venden, o a los mercados donde venden elementos religiosos, para religiosidad popular mexicana, religiosidad católica, y también encuentra este tipo de tallas que son reproducciones mexicanas de lo realizado en África. Y acá también tenemos otra imagen que también muestra esta influencia, que es una imagen brasilera, pero también hecha un poco a la manera de la estética yorubá africana. Representa a Shango, el orishá de la justicia. Entonces, digamos, esto es un panorama bastante dinámico, ¿no? Estas religiones se desarrollan en distintos lugares de América, pero después migran también hacia otros lugares de América por flujos culturales o por inmigración y desplazamientos poblacionales. Como dije, en Brasil había varias, no mencioné todas las variantes brasileras porque son muchas, pero algunas de las principales, el batuque de Belén, yendo del norte para el sur, la payelanza de Amazonia, el tambor de Mina de Maranhão, el Xangô de Pernambuco, el candomblé de Bahía, que probablemente es una de las variantes más famosas, la umbanda de Río de Janeiro y el batuque de Porto Alegre, que es importante porque es el que llega principalmente a la Argentina. La umbanda y el candomblé se expanden por todo Brasil y también internacionalmente. En Argentina, digamos, las variantes que están presentes son el batuque y la umbanda. La mayor parte de los templos hacen batuque y umbanda. Fue traída, ¿no? Fueron traídos el batuque y la umbanda desde Porto Alegre y desde Montevideo. O sea, desde Porto Alegre llega en la década de 50 a Montevideo y de Montevideo viene para Buenos Aires, o también a través directamente de Porto Alegre y la frontera viene directamente a Buenos Aires. Hay como dos ramas, dos formas de llegada de estas religiones a la Argentina. Últimamente también se está desarrollando en Argentina la quimbanda, que es una variante importante. Crecen también la santería y el palo monte cubanos. Hay pocas casas de candomblé y hay una variante, digamos, que se está expandiendo en los últimos años, que es la religión africana tradicional. Después probablemente retome esto cuando hable un poco más sobre la religión, sobre estas religiones en Argentina. Pese a que, digamos, la clase debería ser sobre la umbanda solamente, es difícil hablar de la umbanda nada más porque en Argentina la umbanda se practica con el batuque y con la quimbanda. Entonces, cuando la gente acá dice los umbandistas o la umbanda, en realidad se está refiriendo a una serie de religiones afro, generalmente 3, que incluyen el batuque, la umbanda y la quimbanda. De manera general, para hacer, esto no es una clase de teología, estas son religiones que se desarrollan y se expanden oralmente, entonces hay mucha diversidad de creencias entre los practicantes y probablemente buena parte de los que me escuchen no van a estar de acuerdo con cosas que voy a decir, pero esto no es una clase de teología, esto es nada más que un breve resumen de cómo desde las ciencias sociales uno puede transmitir un entendimiento de lo que serían estas religiones a un público que sabe poco de ellas y que mayormente sospecha o les teme una actitud absolutamente infundada, pero que bueno, es transmitida un poco por los medios de comunicación, que siempre transmiten una mala imagen por desconocimiento de estas religiones, de estas prácticas. Las religiones afro, digamos, para hacer un resumen muy superficial de las variantes más africanas, digamos, como el candomblé, el batuque, el xangô, que tienen más influencia africana que influencia católica, que influencia espiritista, son monoteístas, creen en un dios, Olodumare, Olorun, como lo llaman de formas diferentes, generalmente Olodumare, que crea el universo, pero después se desentiende, digamos, y la tierra queda un poco en manos al cuidado de los orishás, que son unas deidades que tienen un grado menor, digamos, de potencia que Olodumare, pero que son las deidades con las cuales los devotos interactúan cotidianamente, ¿sí? Hay varios orishás, entre 12 y 16 más o menos, dependiendo de la zona
de América de la cual hablemos, y estos orishas tienen las características, pueden ser hombres, pueden tener un sexo femenino, un sexo masculino, si es que uno puede hablar de sexos en deidades, pero son visualizados, digamos, como perteneciendo a un género masculino, un género femenino, y en general son patronos o están relacionados con distintos aspectos de la naturaleza, con distintas partes del cuerpo humano, digamos, y con distintas áreas de la actividad humana. También todas las personas somos hijos de alguno de estos orishas, o sea, y tenemos nuestras características físicas y psicológicas reproducen de alguna forma el modelo mítico que corresponde a cada uno de estos orishas. Y esto es importante porque esto es lo que va a ayudar después a que gente que no necesariamente tiene esta religión como parte de su cultura de origen, sin embargo, se identifique con algunos de estos orishas porque creen, bueno, este es el juego de adivinación, el juego de bucios, como lo dicen yoga de bucios, les dice que, bueno, ellos son hijos de tal orishá. Entonces, a partir de que uno descubre que es hijo de un determinado orishá, hay una cantidad de eventos en la vida, de cosas que uno hace, cosas que uno siente que empiezan a encajar y a revelarse y explicarse por esta relación con esta deidad, con este orishá. Los más conocidos, la más conocida probablemente para un público que no es un bandista, sea Iemanjá, ¿no? Que es el orishá del mar, Oshun, que es el orishá de los ríos y del agua dulce, Shango, que es el orishá de los truenos, Oyalá, que es el principal de los orishás, Oyosi, que es el orishá de la caza, de la cacería, Obalbayé, que es el de las enfermedades, y así, cada uno, como digo, cada uno de estos orishás tiene un dominio o una relación, ligazón especial con una parte de la naturaleza, con una parte rige una parte del cuerpo humano y generalmente se relaciona también con alguna característica de nuestra cultura. Por ejemplo, Ogun es el dios de la guerra, es el patrono de los metales. Entonces, otra figura importante, otro orishá muy importante es Eshu, que es lo que en antropología se llama un trickster, porque es una deidad bastante impredecible, digamos, que uno no sabe con qué va a salir Eshu, pero es el que abre la comunicación entre los hombres y los orishás. Entonces podemos decir que, digamos, en la cosmovisión afro, simplificándola mucho, tenemos a Dios, tenemos a los seres humanos, y entre Dios y los seres humanos están los orishás, ¿sí? A los cuales se les rinde culto en estas religiones afro, de matriz afro, como se les dice a veces. Y hay una íntima conexión, digamos, ¿no? Los orishás y los seres humanos están conectados por procesos de adivinación, ¿no? Mediante el yogo de bucios, que son caracoles que se arrojan sobre una mesa y depende de cómo caigan, se relacionan con algún mito o con otro, y este mito revela cuál es la fuente del problema, qué es lo que hay que hacer. Los ebos o ofrendas, que son justamente lo que hay que hacer para superar los problemas que dictamina el juego de adivinación, y sobre todo hay dos elementos que resultan particularmente extraños para la sociedad occidental, porque son de fuerte raigambre africana, digamos, que son el trance, o sea, los individuos iniciados ritualmente pueden entran en trance, reciben en su cuerpo a alguno de estos orishás. Entonces, en las ceremonias religiosas son invocados mediante cantos, mediante tambores. Las personas, los hijos de santo ritualmente iniciados, entran en trance con estos orishás y por un rato, 2 horas, 3 horas, media hora, son el orishá en la tierra. Esto es muy importante porque se establece un puente muy directo entre los hombres y los orishás. Y otro elemento que es muchas veces polémico, digamos, es que también, digamos, como fruto del proceso de adivinación, de ofrendas, la solución de problemas, a veces hay que, y para establecer la ligazón entre los hombres, entre los médiums, las personas que se inician en estas religiones, y el orishá, que es su padre, hay también
ofrendas de animales. No es lo único que se les ofrenda también distintos tipos de nueces, comidas, hierbas que sirven para establecer la comunicación también, pero se usa también la sangre de animales. ¿Por qué? Porque hay una idea muy importante que es la de Ayé, que es energía espiritual. Todo lo que existe, existe porque tiene Ayé, porque tiene energía espiritual. Entonces, hay que restablecer el circuito de comunicación entre los hombres y los orishas, este Ayé que circula de los orishas hacia los hombres y entonces también de los hombres hacia hombres y mujeres hacia los orishas. Y uno de los elementos que más Ayé tiene, no es el único, es la sangre de animales, siempre animales de granja. Entonces, digamos, por eso también se ofrendan animales para que haya el Ayé circule y permita destrabar los problemas, las enfermedades que puedan tener las personas. Siempre lo que se ofrendan, el tipo de animal depende de qué orishá. Cada orishá tiene ciertos animales que le son propios como ofrendas. Siempre son animales de granja, siempre se consumen, digamos, se ofrece una parte a los orishás y el resto lo comen después los participantes de la ceremonia ritual, o sea que se hace una cena de común unión, digamos, y siempre son animales de granja. Y los animales no tienen que sufrir, o sea, se sacrifican, pero no se busca su sufrimiento, sino que tienen que tener una muerte, digamos, rápida, porque en ese momento son un puente privilegiado de comunicación con las deidades, con el mundo espiritual. Entonces, no tienen que, digamos, este hecho de la matanza de animales, la inmolación, el sacrificio, la ofrenda, muchas veces es poco comprendida, digamos, por la sociedad, mal interpretada, se cree que los hacen sufrir, se cree que usan gatos, perros. No, son siempre animales de granja, son animales que después se faenan y se consumen, digamos, entre los participantes. O sea, es como comer un asado o un guiso. Entonces, bueno, eso sería básicamente y muy rápidamente, digamos, lo común a las religiones afroamericanas de más fuerte influencia africana. A principios del siglo XX, estas religiones se desarrollan mayormente en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades era donde los esclavizados tenían un poco más de libertad y más posibilidades de juntarse con otros esclavizados o con libertos, interactuar y formar agrupaciones religiosas. Cuando los esclavizados eran enviados a plantaciones o a minas, difícilmente podían juntarse y tener la libertad para crear, digamos, religiones nuevas. Esto sí lo pudieron hacer en las ciudades, por eso todas estas variantes de las cuales hablé antes, presentes en distintos países, en general se desarrollan en las ciudades principales. En Brasil, por ejemplo, en las principales ciudades del litoral, todo a lo largo del litoral, de norte a sur, tenemos distintas variantes de religiosidad afro-brasilera. A comienzos del siglo XX, ¿sí?, se desarrolla una nueva, que es la Umbanda, que es la que llega acá primero, digamos, a la Argentina, y es la más conocida, porque en general, como dije, la sociedad argentina dice los Umbanda, o la religión Umbanda, pero lo que se practica acá en realidad son varias variantes, por lo menos 3. Pero la Umbanda es la última, digamos, que se desarrolla a principios del siglo XX en Brasil. El mito de origen dice que en 1908, en una ceremonia espiritista, llegó el espíritu de un indio y que dijo que iba al caboclo de 7 encrucijadas, y dijo que iba a fundar una nueva religión que se iba a llamar Umbanda y en la cual iban a poder bajar espíritus de indígenas, de negros, pretos velos, ¿no?, esclavizados, que no tenían lugar, espíritus que no tenían lugar en las sesiones espiritistas porque se consideraba que eran espíritus de bajo desarrollo espiritual. En cambio, en la Umbanda, digamos, se empieza a facilitar y a incentivar la llegada de estos espíritus, de los negros, de los indígenas, después aparecerán otros espíritus más.
pero se empieza a conformar una nueva religión, ¿sí? En esta nueva religión sigue estando Dios, digamos, ¿no? Sigue siendo monoteísta, está Dios, están los hombres, siguen estando los orishas, pero los orishas ya no tienen tanta importancia como tenían en las variantes religiosas más africanizadas, como el candomblé, como el batuque, como la santería. ¿Por qué? Porque en la Umbanda se empieza a pensar que los seres humanos no podrían entrar en trance con la energía de los orishá, porque sería una energía demasiado avasallante, demasiado fuerte para que un cuerpo humano la soportara. Entonces los médiums en las sesiones de Umbanda lo que reciben no es a los orishás, sino a estos espíritus de indios, espíritus de negros, pretos bellos, ¿no? Negros viejos, otros espíritus que llaman ogunes, que son guerreros, y después otros más que van apareciendo. Pero digamos, la idea es que en vez de cultuar principalmente a los orishás, la Umbanda cultúa principalmente a los pretos velos, a los caboclos, y todo el manejo religioso, digamos, se hace en base al manejo de estas energías, ¿sí? En la interpretación sociológica clásica, digamos, se ve el crecimiento, el nacimiento de la Umbanda como una adaptación de las religiones afro al paladar de la clase media blanca de Brasil. O sea, como a la clase media blanca brasilera no entendía muy bien, no le gustaba mucho esto de las ofrendas de animales, estos bailes, estos tambores. Entonces desarrollan esta forma que tiene más influencia del espiritismo y que es más tranquila, digamos. Los espíritus son más tranquilos, que no hay danzas, no hay tambor. Después empiezan a surgir otras variantes de la Umbanda que sí siguen con los tambores, que sí siguen con la danza, pero en un primer momento lo que ahora se conoce como Umbanda blanca, que sería un poco la Umbanda fiel al nacimiento de esta religión en 1908 por Celio de Moraes, que es el medium que incorpora por primera vez al caboclo de las 7 encrucijadas. Esta Umbanda blanca sigue siendo bastante poco africanizada, ¿sí? Después también aparecen otros espíritus de menor desarrollo espiritual, pero muy importantes, que son los Eyus, que pueden ser masculinos o femeninos, las pombagiras, que estarían en una escala astral. Algunos practicantes hablan de una escala astral en la cual está Dios, los orishás, después están los caboclos, los pretos, los ogunes y los Eyus, o sea, en decreciente nivel de desarrollo espiritual. Acá uno podría decir, bueno, según me enseñaron a mí, tal espíritu está más arriba de otro, pero digamos, esta idea de desarrollo espiritual es importante porque los espíritus bajan, llegan al cuerpo de las personas para practicar caridad, para ganar luz. Ellos bajan, ayudan a las personas y al ayudar a las personas van ganando luz espiritual y desarrollo espiritual. Entonces, digamos, en cada consulta, en cada ceremonia umbandista en la cual hay un medium que recibe a un pretovelo o que recibe a un indio, un consultante, una persona que va con un problema, hay un círculo virtuoso, digamos, por el cual el guía espiritual aconseja a la persona, incluso le puede hacer ciertos trabajitos espirituales, limpiezas con hierbas, con velas, con perfumes. Entonces, al aconsejar, al dar caridad, al ayudar a solucionar los problemas de la gente, ese guía va ganando, digamos, más desarrollo espiritual, más luz, y es bueno para su desarrollo espiritual. Entonces, digamos, se benefician todos. Se beneficia la persona que va a consultar, se beneficia el espíritu porque gana luz, y también el medium que está ayudando a que esta conexión entre los humanos y el mundo espiritual suceda. Entonces, bueno, como dije, la principal diferencia de la Umbanda con respecto a otras variantes de religiosidad afro más africanas es que principalmente no hay ofrendas de animales, ¿sí? La Umbanda, algunas máximas, unos eslogans que uno más escucha es: la Umbanda no mata animales, no ofrece, no ofrenda, ¿sí? Porque recordemos que cada inmolación de un animal es una ofrenda para que circule allí, para que se
pueda ayudar a las personas con problemas de todo tipo, desde problemas espirituales a enfermedades, a cualquier tipo de problema material que tengan. Y entonces estas religiones, digamos, llegan a Argentina, ¿no? Desde Brasil, en la década del 60. La Umbanda principalmente es la primera que llega, pero es interesante recordar que también acá hubo esclavizados, ¿sí? Que en algún momento, digamos, eran el 30%, por ejemplo, de la población de Buenos Aires, y estos esclavizados en Buenos Aires también tenían su forma afro-religiosa, ¿sí? No eran todos, por más que pertenecían a hermandades católicas, cofradías, etcétera, de la Virgen del Rosario, de San Benito, San Baltasar, también practicaban religiones afro como las que se ven hoy en Brasil y en Argentina por la reintroducción de estas religiones desde Brasil. Hay un testimonio muy interesante que es el de José Ingenieros, que dice que él es prácticamente el único que tenemos hasta ahora o que sepamos, y dice que él en 1893 aproximadamente asistió a uno de estos bailes del santo, como lo llama, ¿no? Dice, debimos este favor, esto lo dice en uno de sus libros, debimos este favor de asistir a un baile del santo por una cocinera negra que sirvió algunos años en nuestra casa y nos ofreció llevarnos a ver algo que no había visto ningún blanco. Esto era cuando José Ingenieros era pequeño. Dice, fuimos a un edificio bajo que aún existe en la avenida Alvear. Esto lo está escribiendo en 1918, 1915, por ahí. Fuimos a un edificio bajo que aún existe en la avenida Alvear, donde solían reunirse negros a bailar. Y esta cocinera nos encerró desde la tarde en una habitación contigua a la que sirvió por la noche para bailar el santo. Entonces él no vio, pero escuchó todo. Desde allí oímos y vimos algo de la ceremonia que tenía por objeto curar a un negro loco perseguido por los mandingas. Acá van a haber una serie de juicios de valor de Ingenieros, pero bueno, son comprensibles por la época en la cual escribe. Dice, al son de tamboriles y otros instrumentos africanos se hacían ofrendas en especies ante un altar afrocatólico, en que se mezclaban estampas, santos, útiles de cocina, cuentas de vidrio, caracoles, comestibles, bebidas, armas, patas de gallo, cuernos de animales, plumas, etc. El sacerdote o brujo hacía invocaciones en su lengua africana que a veces eran repetidas o coreadas por la concurrencia, hasta que alguna de las negras presentes se ponía a bailar, agitándose cada vez más, hasta caer presa de un ataque histeroepileptiforme seguido de un sopor cataleptoido, que según la protagonista duraba pocos minutos o varias horas. Acá obviamente está describiendo un episodio de trance, pero bueno, con la terminología, con la jerga psicológica estigmatizante, psicologista estigmatizante propia de su época. Pero digamos, lo importante es que había una experiencia de trance y como las que hay hoy en Brasil, como las que hay hoy en nuestra ciudad, en Buenos Aires, en el interior de Argentina. Y dice, este trance, este ataque, ¿no? Lo llama él, duraba pocos minutos o varias horas. Entonces, ya el santo estaba bailado. Entonces el brujo operaba con palabras y con las manos sobre el enfermo, si estaba allí, o le enviaba algún talismán o amuleto, por medio de sus parientes, si su enfermedad impedía traerlo a la ceremonia. Digamos, esto es interesante porque esta es la mejor prueba que tenemos de que hubo religiones afroargentinas, hasta por lo menos fines del siglo XIX y seguramente más allá, ¿no? Seguramente hasta el siglo XX en algún momento también hubo religión afroargentina con estas características, pero son escasos los testimonios que tenemos hasta el momento. Lo cierto es que la religión afro que tenemos en nuestros días es reintroducida en la década del 60, es la que viene, digamos, a partir del año 65, 66, llega desde Brasil, desde Porto Alegre, y o desde Montevideo, porque antes las religiones habían llegado de Porto Alegre a Montevideo. Entonces, en la década del 60 más o menos llega la Umbanda y había pocos templos, empieza a desarrollarse muy lentamente durante la década del 70. En la década del 80 hay un pequeño boom de la religión, con la democracia, digamos, las personas ya pueden practicar más libremente su religión. Antes, cuando era la época de los militares, era muy complejo porque no permitían que la gente se reuniera, porque los
tambores llamaban la atención, porque llevar ofrendas a algún lugar de la naturaleza, al río, a los bosques, era algo complicado, ¿sí? Yo cuando empecé a hacer mi investigación fue en 1985 más o menos, un poco antes, pero digamos ya era democracia, pero me acuerdo de que era, si uno tenía que salir a hacer ofrendas en algún lugar público a la noche, uno tenía un poco de miedo, ¿no? Porque lo podía parar la policía, y qué están haciendo, y por qué, digo, era visto en esa época como algo prohibido, ¿no? Hasta el día de hoy levantan sospechas las ofrendas que se encuentran en la vía pública, que son ofrendas que se tienen que dejar no enfrente necesariamente de un colegio o de lugares de mucho tránsito, pero sí en lugares de la naturaleza, porque para completar este ciclo, ¿no? Como todos estos son espíritus que viven en la naturaleza, que están relacionados con la naturaleza, que tienen conexiones energéticas con distintos reinos de la naturaleza, hay que dejarles ofrendas. Muchas son comidas en distintos lugares. Algunos se dejan en los cruces de caminos, cuando son para los Eyús, que son los que abren la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo de los hombres. Hay que dejarlas en los cruces de caminos. La mayor parte de las ofrendas que se dejan no son, como se cree, magia negra o para desearle el mal a alguien, sino que habitualmente son pedidos que se hicieron por salud, por trabajo, por amor. Entonces, digamos, no es que la presencia de una ofrenda en un lugar público es necesariamente magia negra, generalmente no lo es, son ofrendas de intentar ayudar a las personas. Entonces, bueno, en los 80, con la vuelta de la democracia, ya entonces la gente se anima un poco más a hacer pública su práctica religiosa. En algunos templos empiezan a poner carteles, templo de Umbanda, y también empieza a llegar en la década de los 80, desde Porto Alegre, el batuque, que es una variante un poco más africana, ¿sí? Entonces, digamos, en los 80 la práctica religiosa, afro-religiosa, lo que hoy llamaríamos afro-religiosa, es la Umbanda y el batuque. Y lentamente se empieza a desarrollar también la Quimbanda, que es esta parte que les dije que tiene que ver con los Eyús, que son espíritus de un desarrollo espiritual un poco menor al de las entidades de Umbanda, pero que tienen una proximidad muy importante con los seres humanos y a los cuales los seres humanos pueden recurrir todo el tiempo pidiéndole que los ayuden con los distintos problemas que puedan tener. En este siglo, ya a partir del 2005 más o menos, se produce otro fenómeno interesante que es una reafricanización. O sea, hay muchas personas que ya no solamente practican la religión afroamericana, afrobrasilera, sino que empiezan a buscar prácticas y creencias en África, en la tierra de origen, en Nigeria sobre todo. Entonces empiezan a desarrollar lo que llaman la religión tradicional africana, que ya no tiene como meca, como norte, como modelo de prácticas algunos lugares de Brasil, sino que tiene como modelo de prácticas lugares de África. Entonces hay muchos sacerdotes que empiezan a viajar a África y a reempaparse de lo que para ellos es la versión original de la religión en base a ese contacto cercano con África. Ya no es una África mediada por América, sino que es África, ¿sí? Y esta variante está creciendo bastante, hay toda una poderosa mitología que todavía se encuentra en África, que en América ya no estaba presente, salvo en Cuba. Entonces eso lo hace muy atractivo para una cantidad de gente que busca explicaciones teológicas en esta rica mitología africana, de origen yoruba principalmente. Y bueno, para terminar, creo que hay que hablar de la estigmatización que siguen sufriendo estas religiones. Como dije, tienen muy mala imagen, los medios de comunicación principalmente no entienden, los periodistas no entienden el propósito de las ofrendas, les parece raro, les parece atemorizante, no entienden por qué hay sacrificios de animales, ¿no? Como dije, esto es para restituir el Ayé y crear la conexión entre los orishás y los hombres, y entonces que los problemas, los múltiples problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana se vayan resolviendo, también para energizar la parte espiritual de las personas, digamos,
Esto hay explicaciones más complejas, más teológicas, pero digamos, básicamente para que se entienda es por eso. O sea, no es nada siniestro, los animales no tienen que sufrir, los animales en ese momento están sacralizados porque son el puente privilegiado de comunicación entre los practicantes y los orishás. Entonces, digamos, pero la gente, los vecinos nunca entienden muy bien qué pasa, no saben por qué de repente empiezan a llegar muchos coches. Bueno, llegan muchos coches porque hay ofrendas, hay fiestas mensuales o semanales en las cuales viene gente de otros lugares a recibir este contacto con el mundo espiritual, a realizar esta común unión con el mundo espiritual. Pero digamos, por más que obviamente la práctica de estas religiones está amparada por la Constitución y además el sacrificio de animales ya se sabe, el gobierno sabe que no hay infracciones a la ley Sarmiento de protección de los animales, etc. Digamos, es todo legal y permitido. Los periodistas en general no saben esto y todo el tiempo creen que matan animales porque los quieren ver sufrir, matan gatos y perros, lo cual es absolutamente mentira. Como dije, siempre son los elementos sacrificados son animales de granja y después son consumidos. Los tambores son sumamente importantes porque a través de la música y el canto por las raíces africanas es que se invoca a las deidades, a los espíritus, y estos bajan a ocupar los cuerpos de los médiums. Entonces, digamos, es un tipo de religiosidad que no responde para nada al modelo católico que solemos tener, entonces es mal entendida y es estigmatizada y hasta criminalizada por los medios de comunicación. Y en la vida cotidiana de los umbandistas esto es bastante terrible porque muchos de ellos no pueden decir en el trabajo que son umbandistas o no pueden decir en el colegio al cual van sus hijos que son umbandistas. Entonces esto hace un efecto, ¿no?, de retroactivo, que si uno no se identifica socialmente como umbandista, entonces uno nunca conoce a un umbandista, entonces la imagen que queda de los umbandistas es la mala imagen que transmiten los medios. Pero bueno, nada, entonces la Umbanda es nada más que una de las variantes de religiosidad afroamericana, es una variante religiosa muy importante en la Argentina. No hay buenas cifras de cuántos templos hay, pero hay muchos. En cualquier barrio del Gran Buenos Aires hay varios templos, algunos con carteles, otros sin carteles. En las ciudades del interior, en todas las capitales hay varios templos. En buena parte de las ciudades importantes del interior también hay templos. Es una religión que está en un proceso de plena expansión. Así que bueno, nada, agradezco a la Manzana de las Luces por este convite y espero que esta explicación les ayude a entender un poco mejor qué es la Umbanda y a no dejarse guiar por los prejuicios y los estigmas que difunden los medios de comunicación. Muchas gracias.